¿Qué tienes que hacer la próxima hora? Te invitamos a escuchar aquí, en Romántica 105.3, gracias a NBS, el mundo de los negocios. Todo lo que gira en torno a la industria, la producción, el marketing, las innovaciones, el recurso humano, la empresa, las negociaciones, el comercio electrónico y mucho más. Conducido por los expertos Eder Santiesteban y Luis Giovanni Gómez, quienes siempre te motivarán y dejarán con una enseñanza y una sonrisa en el rostro. El mundo de los negocios inicia ahora. Bienvenidos una vez más al mundo de los negocios de Escuela de Negocios NBS. Les saludamos, esperando que estén teniendo un día lleno de pensamientos positivos y de mucho éxito. Estamos acá gracias a Escuela de Negocios NBS, éxito profesional que trasciende más de 16 años, formando profesionales al máximo nivel en más de 10 países de América Latina. Y les saludamos en este viernes. Muy buenos días. Así es, Eder, bienvenido de regreso a este viernes, que el viernes pasado estuve yo solo, así es que la saludo a Eder Santiesteban y Luis Giovanni Gómez, siempre a la orden, llenos de muy buenos temas. Y hoy traemos, yo creo que uno de los temas de mayor, se ha convertido, creo, en un tema de debilidad, porque a lo largo de mucho tiempo, con el nacimiento de la inteligencia artificial, con el nacimiento de la computación, el famoso YouTube y todas las herramientas estas que han venido saliendo, incluso hay aplicaciones y herramientas que enseñan gratis. Así es que hoy traemos un tema, yo creo, bien delicado, y hablamos acerca de cómo estudiar, cuáles son o qué son los hábitos de estudio. ¿Por qué es necesario que nosotros, el ser humano, implementemos hábitos en nuestra vida? Porque al final de cuentas los hábitos se implementan y los hábitos nacen con la constancia, con el esfuerzo, pero como bien dice ahí, la práctica es el maestro. Yo pienso que estamos en una era en la que muchas personas están dejando el estudio porque dicen, ahora todo me lo da Google, ahora todo me lo da la inteligencia artificial. Así es. Ahora me lo da todo esto. Entonces yo creo que es un tema bien importante. Así es que, Eder, me gustaría que nos apoyaras, tú que eres conocedor en este tema en el ramo educativo, pues es bien interesante este tema. Así es que, Eder, ¿qué son los hábitos de estudio? Muy bien, y les contamos primero, si les parece, por qué vamos a hablar de este tema hoy. Sí, y es, claro, que nosotros venimos hablando los viernes anteriores de educación, venimos hablando de lo importante que es actualizarse. Estuvimos en un escenario hablando sobre la actualización del tema de marketing digital, de inteligencia artificial, y damos un montón de información y le decimos a las personas, hay que investigar, hay que capacitarse, hay que actualizarse. Pero ¿qué pasa ahora después de eso? Pues que las estadísticas muestran que un porcentaje muy grande de personas adultas les cuesta realmente tomar el hilo de un proceso de actualización, les cuesta muchas veces, después de años de haber dejado de estudiar, les cuesta iniciar un proceso universitario. Tienen miedo a arrancar. Tienen miedo, claro, por supuesto. De hecho, nosotros lo hemos escuchado muchas veces, donde nos dicen, es que me da miedo entrar a un aula porque yo tengo 15 años sin estudiar o 20 años sin estudiar. Entonces, por un lado el miedo y por otro lado la falta del hábito. Entonces dicen, bueno, ahora sí, este año sí, yo escuché en la radio, las metas de diciembre, empecé que escuché que hay que aprender de ChatGPT y que hay que aprender de inteligencia. Entonces empecé, pero ¿qué pasa después de un día? ¿Qué pasa después de 2 días? Pues que lo vamos dejando atrás. Y nosotros, como expertos en el área de educación en NBS, somos conscientes que el ejecutivo moderno quiere actualizarse, quiere capacitarse, pero también nosotros somos conscientes de eso, de la falta de hábitos en la mayoría de las personas ejecutivas de Latinoamérica, y entonces también les ayudamos en eso, y justamente de eso queremos hablar hoy. De esos hábitos, de esas reglas que puede tener cada uno de nosotros, de esa autodisciplina necesaria para poder participar, por ejemplo, en un proceso de actualización a través de una certificación internacional como la que brinda NBS, por ejemplo, o a través de cualquier otro programa de formación. Exacto, si no importa, realmente no importa dónde, el consejo sería, no importa dónde vayas a estudiar, lo importante es que lo hagas. No solo empezar, porque realmente empezar es lo más fácil.
porque tengo esa motivación, ese impulso de que quiero hacer algo, lo importante es mantenerlos. Y respondiendo a la pregunta, cuando hablamos específicamente de hábitos de estudio, hablamos de las conductas que nosotros practicamos con regularidad con el objetivo de consolidar un conocimiento. Entonces, nuevamente, las conductas, lo que nosotros hacemos con regularidad con el objetivo de consolidar un conocimiento. En este caso, esos son los hábitos de estudio. Eso que tú haces todos los días, que repites con el objetivo de consolidar ese conocimiento que adquieres. Claro, para cuando estamos, por ejemplo, en el colegio, adolescentes y demás, de alguna forma es más fácil porque tenemos una rutina en ese tema. Pero cuando somos adultos y nos involucramos en un proceso de estudios, pues puede ser de alguna forma que no podamos participar. Recuerden que también estamos en Facebook Live, nos pueden encontrar en @elmundoentacones para que nos puedan observar. Así que esos son los hábitos de estudio y justamente tenemos algunas recomendaciones para todos nuestros oyentes que hemos ayudado nosotros y hemos puesto en marcha y que hemos compartido con nuestros alumnos de diversos programas y que les han funcionado muy pero muy bien a la hora de tomar y de iniciar sus procesos de estudio. Sí, y es que lo que pasa es que yo creo que el tema es, como bien lo decía yo en un principio, es delicado, porque no es que nosotros queramos implementar o dar un mal consejo, sino que al contrario yo creo que es algo que todos nuestros padres nos han dicho desde pequeños. Así es, así cuando es. te gradúes, cuando alcances, cuando hagas este tipo de cosas, y ya es no sé, que a mí me da mucha nostalgia, porque yo digo yo, a mis ya casi 50 años, ¿cómo es posible que yo perdí mi tiempo en hacer otras cosas que no me hicieran mejor persona? Como por ejemplo el dejar varios años de mi vida sin estudiar. Ajá. Ahora he creado el hábito, por ejemplo, que yo no me puedo ir a dormir sin dejar de leer. Yo leo todos los días. Y eso no es que me haga mejor persona, no, que simplemente tal vez me está llenando más de conocimiento. Y cada vez que yo me lleno de más conocimiento, siento que soy más tonto. Porque al final de cuentas uno, cada vez que uno tiene más conocimiento, se pregunta más por qué. Claro, se cuestiona más. ¿Verá? Y eso es lo importante. Además, lo interesante de la lectura diaria, cómo alimentamos y practicamos y hacemos que nuestro cerebro esté constantemente también imaginando. La lectura es un proceso imaginativo creativo, tremendo, que no pasa, por ejemplo, cuando estamos viendo un programa de televisión. Nuestra mente no imagina, solamente ve una realidad alterna que nos están presentando. Cuando leemos, nuestro cerebro imagina, viaja, genera imágenes, sonidos. Es un ejercicio también mental que hay que hacer y hace parte de este proceso. ¿Y por qué hablo de esto? Porque fíjense que, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que no solo se maneja en NBS, sino que algunas universidades también lo manejan. No todas, sin embargo, se maneja mucho el método del caso. Y el método del caso, ¿qué es? Es una historia real sobre un tema que le pasó a cierta empresa, lo cual de alguna manera uno en la vida real, como bien lo decís, al leer el caso, lo hace a uno vivir, lo hace a uno irse imaginar, lo hace a uno irse a sentar a la silla del gerente general. Así es. Nuestros catedráticos, por ejemplo, hacen que el estudiante tome el papel de la persona que va a tomar las decisiones. Así es. Y no solo se hace de manera presencial, sino que también se hace de una manera muy real en el tema sincrónico que estamos manejando. Así es. Además es aprender de los errores y aciertos de otros. Exacto. Para evitar cometerlos, por supuesto, directamente en nuestra empresa. Para que no te toque pasar esos millones de dólares supuesto. Que no perderlos. Por supuesto. Sí, entonces esto regresando al tema de que tú estabas hablando muy bien de los hábitos de estudio, pues el crear este hábito de estudio yo creo que puede ser el mejor regalo que te puedes dar. Totalmente. Como dijo aquel, ¿verdad? Tú mismo para tu misma vida, ¿verdad? O sea, yo creo que el mejor regalo que te puedes dar es el conocimiento. ¿Por qué razón? Porque ese conocimiento
mientras pasan los años, mientras más grande se vuelve uno, y no es que esté nostálgico, sino que yo lo estoy viviendo, ¿verdad? Mientras más crece uno, más grande, pues definitivamente ese conocimiento hace mucha más falta. Y mi hijo que tiene 20 años, va a cumplir 20 años, 19 años tiene, ¿verdad? A mí me gustaría que él madurara de una manera muy acelerada. Sin embargo, ese punto de madurez que uno necesita, solamente te lo va a dar dos cosas, o el conocimiento o la vida real. ¿Cuál preferís? Sí, por supuesto el conocimiento. Porque la vida real hay que pagarlo con carne y los hueso. Los errores se pagan mucho más fuertes que en este caso el conocimiento. Totalmente. Y hoy tenemos el reto, incluso nosotros como organización de educación en NBS, de ayudar al profesional con este tipo de información, con el objetivo de que no se quede por el camino. Y es que es verdad que pasa que muchas veces llevamos trabajando 10 años, 15 años, tenemos esa necesidad de capacitarnos, rompemos el miedo y lo empezamos a hacer, pero nos cuesta, por ejemplo, volver a nuestros hábitos de lectura, por ejemplo, de los estudios del caso, del método del caso. Nos cuesta empezar a generar una crítica, por ejemplo, en un foro participativo, que pareciera sencillo, pero cuando no estoy acostumbrado, por ejemplo, a escribir lo que yo pienso, a escribir un comentario, quiero decir, lo podría decir, pero si me toca escribirlo, posiblemente la redacción también es algo que se practica. Y lo que pasa, fíjate que tocaste un tema que cabal diste en la yugular. Te voy a contar, fíjate, pues, miren lo que Eder muy bien nos está diciendo. Eder dice de que, por ejemplo, cuando uno se autocapacita, cuando uno viene y le pregunta, por ejemplo, a la inteligencia artificial, ¿qué dijo Maquiavelo, por ejemplo, verdad? O por ejemplo, ¿cuál fue el mayor error de tal empresa en el mundo? Cualquiera te lo va a dar las redes sociales, te lo va a dar Google, te lo va a dar la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Sin embargo, que ese es el tema bien importante, es que al hacerlo en NBS y estudiarlo en NBS, tenés la oportunidad de comentarlo con alguien. De debatirlo, de poner tu punto de vista en un dilema, porque uno no es el conocedor, ni uno es el que puede tomar las decisiones a nivel mundial. Uno siempre comete errores. Y a mí me encanta mucho, y siempre he dado ese ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, tú ves cuando entra un estudiante con nosotros, los primeros meses o el primer mes muy tímido, pero ya va terminando su carrera de licenciatura o maestría o certificado, y ya termina así que defendiendo su punto de vista, porque su punto tiene confianza, se empodera también, aprende a defender sus ideas, que mucho de eso que decimos, otra vez, pareciera sencillo, pero cuando no lo hago constantemente, cuando no participo de este tipo de cosas, pues se va haciendo un poco más complejo. O cuando lo hago yo solo, por ejemplo. Sí, cuando solo estoy yo constantemente yo estoy haciendo leyendo un libro, ¿verdad? Un libro X, buenísimo, por cierto, creo que uno de los mejores libros. Yo he leído muchos libros, pero yo creo que ahorita estoy viendo un libro de aquellos que lo sube, lo baja uno, etcétera, etcétera. Pero como no tengo con quién discutirlo, no me queda más que estarle contando a mis compañeros de oficina, fíjate que no sé qué, y todos se me quedan viendo así con cara de extraños, porque claro, no están en esa misma línea. Y se vuelven simplemente oyentes de lo que yo les cuento, porque ellos no tienen una perspectiva propia, porque no están desarrollando la lectura. Y no te pueden replicar, por ejemplo, este tema. Por ejemplo, totalmente. Por ejemplo, si yo contigo, Eder, te hablo de qué es meta, ¿verdad? Por ejemplo, tú yo seguro que me vas a poder responder, pero si yo te hablo, por ejemplo, yo que no soy conocedor del tema, si tú me hablas a mí qué es meta, yo no voy a saber, meta es la final de una carrera, te voy a decir, ¿verdad? O algo por el estilo, pero por ejemplo, si tú me hablas de Facebook, yo entiendo que es Facebook, pero yo no sé que Facebook realmente es meta. Así es. ¿Verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas, pues es importante el estudio y el hábito de estudio, para no perdernos de nuestro muy buen punto que traemos hoy, de los hábitos de estudio. Así es que
Ya llevamos bastante hablando acerca del hábito de estudio y a mí me gustaría preguntarte, Eder, ¿cuáles son los hábitos de estudio para lograr mejores resultados? Cuando te digo cuáles son los hábitos de estudio, porque ya hablamos de muchos, como la autocapacitación, el autoaprendizaje y todo este tipo de cosas que están muy en la nueva era, por así decirlo. Sin embargo, nos damos cuenta que la autocapacitación, el autoaprendizaje, todavía le falta esa chispa que es la réplica del conocimiento. Así es que, por eso es que te hago la pregunta que es bien importante, ¿verdad? ¿Cuáles son los hábitos de estudio para lograr mejores resultados? Como casi en cualquiera de las disciplinas que podemos tener nosotros, no solo en el área de estudio, sino también, por ejemplo, el área del deporte, etcétera, hay uno principal que de hecho nosotros en NBS, por supuesto, lo aplicamos y lo replicamos en nuestros programas y tiene que ver con el establecer un horario específico en el cual tú quieres capacitarte. Ojo, esto aplica si estás en casa, eres autodidacta y quieres aprender de algún tema, como si estás en un centro de estudios. El establecer un horario es muy práctico porque es decirle a tu cerebro que tienes un espacio reservado en día y hora para una actividad en específico, como en este caso es estudiar. Por ejemplo, si estás siendo autodidacta en casa, estás aprendiendo un nuevo idioma, estás aprendiendo de inteligencia artificial, de cualquier elemento. El peor error que puedes cometer es cuando decimos o utilizamos frases como en cualquier momento lo hago, o en el momento en que me quede un espacio libre lo voy a hacer, o cuando me recuerde en ese momento lo aplico. Eso no va a pasar. O sea, no va a pasar un momento en el que te quedes viendo al techo a decir no tengo absolutamente nada que hacer, entonces ahora sí voy a estudiar. Es poco probable que eso pase. Si por el contrario tú asignas dentro de tu agenda una tarea que es justamente la de estudiar, asignas a tu cerebro que ese es un momento explícito para eso, las cosas van a ir muy bien. Por ejemplo, en NBS, ahora en 2 semanas, 7 y 8 de junio, damos inicio a 2 programas nuevos. Por un lado, damos inicio a la certificación internacional de administración de proyectos. Eso es los días martes. ¿Por qué eso ayuda a nuestro alumno? Porque él ya sabe que todos los martes, durante 6 meses, 18:30 en punto, él tiene una cita para estudiar, Exacto. para encontrarse con 15, 20 compañeros de 6 o 7 países diferentes, debe ingresar a un aula virtual. Entonces, ¿qué pasa con el alumno que no tiene los hábitos? Pues no tiene que estar pensando en qué momento lo voy a hacer. No, él ya sabe inmediatamente. Todos los martes, durante 6 meses, voy a estar a las 18:30 conectado para recibir mi clase. Sí, aparte de ver, por ejemplo, lo que estás diciendo, de tener un horario, de tener una agenda donde uno ya sepa, por ejemplo, como lo estás diciendo muy bien, que todos los martes, por ejemplo, te invitan a una fiesta el martes, no se puede, ¿verdad? Porque ya lo tienes, eso es genial, porque ya lo tienes presente. O sea, ya no hay, en cambio, si tú, por ejemplo, dices, voy a estudiar este tema, lo voy a hacer en la semana, el día que me quede un poco de tiempo, tú lo piensas, bueno, tal vez lo hago el martes, sale un compromiso, inmediatamente lo vas a dejar. Entonces, el tema de agendar, el tema de establecer un horario, y otra vez, puede hacer que no estés en un establecimiento educativo formal y estás aprendiendo en casa. Si defines un horario y un día y una hora para hacer eso, respétalo. Respeta ese horario que tú estás dando porque es la forma de decirle a tu cerebro que eso que estás haciendo es importante. Quieres establecer un horario para hacer ejercicio, para leer, por ejemplo. El tema de la lectura, yo lo escuchaba hace un momento, para mí la lectura es un punto principal de mi día. Sin embargo, mi hábito es que siempre leo todos los días en el momento en que me despierto. Y para mí ya es parte de mi hábito. O sea, lo hago en automático. Abro mis ojos, estoy medio dormido todavía, pero ya tengo el libro en la mano. También leo una cantidad de minutos exacta. Así quiera leer más, trato de no romper ese parámetro. O sea, yo leo 15 minutos nada más que suficiente para mi meta de lectura. Pero ¿qué pasa? Que si quiero leer más, tampoco me lo permito. O sea, tengo un hábito, voy a leer 15 minutos y ya está. Lo involucro. Entonces, establecer un horario. Ahora, por supuesto, establece un horario que realmente tú puedas cumplir, porque de nada sirve decir, ok, voy a aprender programación los domingos a las 5 de la mañana. Después nos vas a llamar y nos vas a decir eso de establecer un horario no sirve. Lo que pasa es que estás estableciendo un horario en donde es poco probable que lo hagas, ¿no? En NBS entendimos eso. Nosotros por eso tenemos clases lunes, martes, miércoles, jueves. Es difícil para algunas personas esos horarios. El sábado en la mañana.
O sábado en la tarde. Sábado en la tarde, ¿sí? E incluso, vamos a otro punto, si lo que quieres es ser autodidacta, pues hay una plataforma donde puedes estudiar, pero la primera recomendación que te va a hacer nuestro tutor es decide y date un horario y un espacio del día. El peor error que cometemos es a veces, hoy leo en el momentito que me quede libre. ¿Qué momento nos queda libre? Sí, el problema es ese, y lo que pasa es que también yo creo que es bien importante el crear, Eder, un plan de estudios. Ahí estamos, totalmente. Porque ahí vamos al autoaprendizaje o a ser autodidacta, ¿verdad? Que uno como en autoaprendizaje o autodidacta, pues uno no tiene ese plan en el cual lo van elevando uno, que uno empieza en 1 y termina en 10, ¿verdad? Mientras más va uno creciendo en conocimiento, en habilidades, en estrategias, etcétera, etcétera, mayor fuerza o mejores cursos le van dando cuando uno tiene un plan de estudios. Por ejemplo, en NBS... Camino definido. Nosotros tenemos un plan de estudios que empieza desde el 1 y termina en 10. O de 1 a 100. Sí, hay un camino recorrido, ¿no? Hay un camino a recorrer. Por eso es importante, revisa el plan de estudios que tú quieres tomar, porque claramente si el plan de estudios, cuando tú lo revisas, no es atractivo para ti, las posibilidades de que en el camino te quedes, ¿cuáles son? Son altísimas. O sea, te estás engañando a ti mismo empezando algo que sabes de antemano que no vas a terminar. Antes, o si está en tu forma de trabajar, diseña un plan de estudios que te permita avanzar, o si vas a estar en un lugar, verifica el plan de estudios. Y claro, desde este lado, por ejemplo en el caso de NBS, diseñamos un plan de estudios en donde sabemos que las personas van de menos a más, que van entrenándose en lo que necesitan y que pueden ir implementando en su carrera profesional. Porque claro, nuestra promesa de valor es aprendes hoy, aplicas mañana. O sea, estás esta noche en una clase, mañana tienes que poderlo aprender. Entonces, cuando hay ese ciclo, que ese es otro punto, ¿cuándo te motivas más a no dejar lo que estás aprendiendo? Cuando te das cuenta que te funciona. Sí, sí. Y lo que pasa es que, y uno se da cuenta, porque por ejemplo, yo me recuerdo cuando yo o he dado clases o uno estudia un caso, uno está estudiando el caso y uno rápido dice, aquí lo puedo utilizar para mi empresa, aquí lo debo aplicar. O por ejemplo que esté leyendo un caso de cómo contratar personal, así debo de hacerlo en mi empresa. Conforme uno lo va estudiando, va leyendo, uno lo va aplicando a su propia vida, va utilizando su imaginación. Y ya luego cuando llega al salón de clases con el profesor y todos los estudiantes, pues el punto de vista de uno es un poco más elevado, llamémoslo así. Por supuesto. Y la discusión que se enrola con los estudiantes en vivo en nuestras clases. Y en este caso que estamos hablando de adultos, ¿no? Porque la educación es muy diferente cuando estoy en el colegio, cuando estoy en la escuela, que estoy aprendiendo cosas a futuro, a muy, muy largo futuro en la mayoría de los casos. Exacto. Pero la educación para adultos no funciona así. Si tú estás aprendiendo algo que no puedes poner en práctica, otra vez, el riesgo de que lo abandones es muy alto. O sea, si estás aprendiendo algo que tú crees y te das cuenta que no tienes cómo ponerlo en práctica, es muy probable que lo dejes. ¿Y sabes qué es lo que pasa, Eder? Fíjate que cuando uno es pequeño, cuando uno es un niño, pues uno se ve obligado a ir a estudiar por sus padres. Sí, sí, totalmente. O sea, porque si fuera por uno sí, no, ni iría, claramente. Y eso es lo que pasa ahora que estamos grandes. Ya uno de adulto, pues dejar la educación para uno como adulto que ya tiene un ingreso mensual, que ya tiene un salario, que responsabilidades, etcétera. Entonces, dejar el estudiar es mucho más fácil. Para uno es bien vulnerable. Totalmente, para empezando eso. Porque no tienes nadie que te va a venir a reclamar. Ajá, sí. Porque además lo pagas con tu dinero. Entonces no es como que alguien te va a venir a decir como en ese momento. Entonces, todo eso nos hace más vulnerables. Y uno ya de grande le da más prioridad, que así debe de ser, y está bien, claro. al estudio de sus hijos. Sin embargo, por eso cuando empezamos este programa el día de hoy, les dije yo, el mejor regalo que ustedes se pueden dar a ustedes mismos es la educación, ¿verdad? Porque a lo largo de los años, a lo largo de la vida de uno, cada vez uno se lamenta más por no haberlo hecho.
Así es. por no Sí, haber estudiado. uno se arrepiente más de las cosas que dejó de hacer que aquellas que hizo en algún momento, ¿no? Exacto, entonces... Y ojo con ese tema de la educación y aprovechemos este momentito antes de irnos a la pausa comercial. Recuerden que ya se viene, ahora en la primera semana de junio, una nueva edición de la Certificación Internacional de Administración de Proyectos. Tenemos un grupo de personas ya confirmadas de Colombia, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala. Quedan muy pocos cupos, aún puedes participar. Y de la Certificación Internacional en Dirección Estratégica de Ventas. Una certificación Sí. que esta ya es su cuarta edición, la de proyectos es la séptima edición, que viene transformando la forma de cómo manejamos el área comercial en empresas en toda Latinoamérica. Atentos también a todas las redes sociales de NBS porque hemos esta semana liberado ya un nuevo episodio del podcast de NBS donde hablamos sobre dirección estratégica de ventas con dos grandes expertos. Pero, por supuesto, el tema de hoy seguimos avanzando y lo platicamos solo después de esta pequeña pausa comercial. Ya regresamos. Ya saben, hábitos de estudio que son bien importantes para asegurar nuestro futuro. Continuamos en el mundo de los negocios de Escuela de Negocios NBS. En este viernes recordándoles, es importante estar al día con todas las noticias de Escuela de Negocios NBS. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como @NBS Escuela de Negocios. Estamos lanzando cada semana un nuevo episodio también del podcast de Business and Management de NBS. Además, se viene una nueva edición de la certificación de proyectos y también de la certificación de dirección estratégica de ventas. Participa con un grupo de profesionales de más de 7 países de América Latina y lleva tu carrera al máximo nivel. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos acá gracias a Escuela de Negocios NBS, éxito profesional que trasciende. Así es, y es que me encanta mucho ver cómo a lo largo de todo este periodo, este tiempo, hemos ido creciendo fuera de las fronteras de Guatemala. Estamos creciendo de manera pero muy exponencial, que yo me atrevo a decirte que ya en NBS el porcentaje de estudiantes guatemaltecos viene siendo más o menos el 30%. Así es, que no significa que sean pocos, siguen siendo, cada día se suman cientos y cientos de personas en Guatemala, sino que lo que pasa es que también unimos a toda la comunidad de NBS, a personas de Colombia, a personas de Panamá, Costa Rica y muy fuerte también toda la comunidad de El Salvador y de Honduras. Y fíjate, Eder, que quiero tocar, estamos hablando estos hábitos acerca de los hábitos de estudio, sí, cómo tener mejores resultados con los hábitos de estudio. Sin embargo, fíjate que a mí me tocaba mucho el interés que yo hace muchos años, cuando no se pensaba que iba a haber una pandemia. Yo estudié en el INCAE en Costa Rica. Así es. Y pues en ese entonces me doy cuenta que en Costa Rica la educación superior es bien alta. Sí, sí. O sea, el porcentaje de profesionales en Costa Rica es pero muy alto. O sea, a comparación de Guatemala, que en Guatemala yo me recuerdo que para el año 2015, previo a pandemia, el 3% de la... El 3% de... Oigas otra vez, el 3% de la población guatemalteca ha pasado por una universidad. No quiere decir que se haya graduado. Ha pasado el 3% de la población de guatemalteca ha pasado por una universidad. Voy a Costa Rica y me doy cuenta la cantidad de profesionales que tiene ese país, la capacidad, la cantidad y la capacidad que tiene ese país para generar riquezas bien alta. Sin embargo, vemos Guatemala y decimos, wow, qué bajo el porcentaje. Pero me ha asombrado mucho ver, tú que ahorita vamos a iniciar la certificación internacional en ventas, en dirección de ventas, la cual me parece muy acertada. Hablando de ventas, y tú que manejas el marketing a nivel internacional de NBS, a pesar de que Costa Rica tiene ese mundo
de educación superior bien alto. ¿Por qué es que nuestra mayor población de estudiantes es costarricense? Sí, esto tiene que ver con dos puntos. Uno lo hablamos ya hoy acá, sin querer llegar a ese punto de hecho, No, y es con el tema, con el tema de la visión que tiene también el profesional. Sí hemos nosotros detectado también que el profesional, en este caso hablando de las personas en Costa Rica, sí tiene esa visión constante de actualización y de vivir procesos educativos diferentes, más allá de lo tradicional. Porque muchos de ellos ya vivieron ese proceso tradicional. Sí, pues. Pero dicen, ok, ¿qué más hay? ¿Y qué más podemos ver fuera de nuestras fronteras? ¿Y cómo puedo conocer un poco más? Pues, primero tiene que ver eso. Y segundo, el tema de innovación de NBS. NBS hoy, más allá de que por supuesto su casa madre y su nacimiento es 100% en Guatemala, hoy por hoy es una opción de altísimo nivel para profesionales de toda la región. Entonces, cuando ellos participan, por ejemplo, en nuestros Open Class, o cuando participan en nuestros procesos de certificación y se dan cuenta que, claro, hay personas de otros países aportándole a su conocimiento, también para ellos es un proceso muy fuerte. Y a nivel de nosotros, pues realmente es que todo este éxito hoy de tener alumnos en toda la región, lo único que representa es el proceso de innovación que hemos tenido y sobre todo de cómo hemos creído y visto que al final el mundo globalizado nos tiene que llevar a que sea muy normal para cualquiera de nosotros trabajar hoy con personas de 5 países y poderlo hacer sin ningún problema. Sí, pues eso es bien interesante, el cómo, quizás llamémoslo así, ellos ya tienen el hábito de estudio. Sí, sí, total. Entonces, nuestro programa el día de hoy hablamos acerca específicamente de eso, cómo crear hábitos de estudio para lograr mejores resultados en nuestra vida. Y es que también hablamos anteriormente de dos cosas, uno es establecer horarios, el otro es crear un plan de estudios. Así es. Y sin embargo, también debemos de descansar, ¿verdad? Ah, totalmente. ¿Verdad? Y es por eso que de alguna manera el plan de estudios debe estar sintetizado para poder estudiar y para poder descansar. Que ahí es donde vamos otra vez, ¿no? Creas un plan de estudio, configuras un horario. Voy a estudiar todos los días de 11 de la noche a 1 de la mañana. Pues sí, es probable que lo hagas una semana, pero en la siguiente semana no vas a poder ni moverte. Vas a estar cansado, tienes que afrontar tu vida personal, tu vida laboral, no vas a tener energías y no es sostenible en el tiempo ese esfuerzo, ¿no? Es como el que quiere salir todos los días a correr 10 kilómetros. Pues hombre, no es sostenible en el tiempo de que todos los días lo hagas. Tienes que tener siempre ese espacio para el descanso y si no lo organizas desde el inicio, o sea, si en tu planeación no está que por lo menos tienes el día de descanso los domingos, que entre semana hay ciertos días en los que duermes un poco más temprano. O sea, si no te organizas, o sea, si dentro de tu plan no está el tema de descansar, el tema recreativo, el tema de tu familia, pues es poco escalable y tarde que temprano el proyecto tiene un riesgo altísimo de fracasar. Sí, es que lo que pasa que también, como él lo dijo, lo hizo nuestro propio Señor, ¿verdad? Nuestro Dios. Y es que trabajó 6 días y descansó 1, ¿verdad? Así es que el descanso es bien importante para poder... No puedo solo trabajar. Regenerarse, etcétera. Es más, está demostrado que el rendimiento laboral mejora cuando tienes espacios de calidad de vida y de descanso. O sea, no es trabajar más, no significa que estás dando un mejor rendimiento. Lo mismo pasa en el estudio. Estudiar muchísimo, ¿no? Tal vez a muchos de nosotros nos pasaba en la universidad, teníamos un examen al otro día y pasábamos toda la noche estudiando. Y tal vez había otro compañero que esa noche no estudió, descansó, durmió bien y le fue mejor en el examen. Llega hasta fresco. ¿Por qué? Porque está fresco, está lúcido, no tiene problemas de concentración. Todo es buscar un balance, ¿no? Entonces, definitivamente, punto número 3 de un hábito importante, si quieres mantener en el tiempo el hábito de tu estudio y de actualización, es tener un espacio para descansar. Así es. Y es que cuando hablas de espacio, no solo es el espacio para descansar, sino que también debemos de tener un espacio adecuado para poder estudiar. ¿Verdad? Un espacio donde no tengamos bullas, donde no tengamos distracciones. Ese fue uno de los retos más fuertes cuando la pandemia, ¿no? Yo creo que muchos de los que nos escuchan se van a sentir identificados. Porque pues simplemente fue de un día para otro cada quien a trabajar a su casa. Y si bien muchos de nosotros, afortunados, teníamos algún espacio en casa que podíamos adecuar, pues muchas personas no contaban con eso, ¿no? Y entonces ahí estaban trabajando en espacios
compartidos con su familia, con sus hijos, y costaba mucho. Ahora, si tomamos ese aprendizaje y lo traemos a estudiar, ¿no? Nosotros le recomendamos siempre a nuestro alumno, no importa, usted está en su casa o tal vez a esa hora está en un hotel, porque muchos de nuestros alumnos pues viajan por el mundo. Pero en ese espacio usted debe procurar preparar un espacio iluminado, un espacio con un buen ambiente, no mucho calor, no mucho frío, un espacio en donde pueda poner su computadora, donde pueda habilitar su cámara, su micrófono para participar activamente. Y cuando los alumnos entran en esa sintonía, es increíble. Entramos a un aula virtual y tenemos a 20, 25 personas, todos con su cámara, todos con su micrófono, participando ordenadamente, sin ruidos, sin nada que los distrae del evento. ¿Y qué pasa con el aprendizaje? Se potencia. Ahora, Claro. con lo del descanso que hablábamos antes, es genial. Muchos de nuestros alumnos están en la clase, 9:30 de la noche, finaliza la clase y gracias a este modelo virtual en vivo, 3 minutos después de que finaliza la clase ya están descansando. Sí, porque ya están en su propio hogar. Ya no están en tienen que trasladarse una sí, hora más a otro lugar. Que es lo que de alguna manera nosotros hemos tratado y tal vez, por verlo así, muchas instituciones educativas han tratado de regresar de manera presencial. Ajá. Cuando hablo de esto estoy hablando de educación superior, no educación primaria Claro, claro. o secundaria, sino que una educación superior. Y ya nosotros los adultos pues ya como que estamos ya, como que queremos vivir en ese confort, de que salgo de mi trabajo, me voy a mi hogar, en mi hogar, ahí sí recibo mis clases. Alcanzo muchas veces a compartir con mi familia un Exacto. momentito, y si no cuando, o incluso nosotros hacemos un receso que es bien particular, porque es un receso hora y media después de haber iniciado la sesión, tenemos un receso de 15 minutos. Y es genial como esos 15 minutos las personas lo utilizan justamente para eso, compartir Para con su comer. familia, tomarse un cafecito, comer algo, volver a conectarse, y se convierte en un hábito bonito y en un hábito de productividad, porque al final estamos hablando de adultos. Los adultos requerimos ser productivos para poder llevar este ritmo de vida que tenemos hoy. Y si podemos apoyar en la productividad de las personas a través de un formato de modelo educativo, pues por supuesto que las personas aman nuestro sistema porque les permite Sí. justamente esa productividad. Y es específicamente lo que muchos de los que nos están viendo en Facebook Live, los que nos están escuchando en SoundCloud y todo este tipo de medios digitales, es cómo nos hemos ido adaptando nosotros, NBS, a los nuevos modelos educativos, a las nuevas necesidades de nosotros los adultos mayores, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque nosotros como adultos mayores quizás buscamos más el confort, la comodidad, y quiera que no, este método de educación sincrónico, pues vino a abrir mucho más las puertas para todos. Hemos tratado en varias oportunidades de regresar de manera presencial, sin embargo, el índice o el porcentaje que esto nos deja de los que quieren venir a estudiar a nuestras instalaciones es bien, bien bajo, ¿verdad? No, y además que el beneficio, miren, este lunes justamente una clase de Excel avanzado en la clase de bases de datos. Y veíamos cómo, hombre, el hecho de poder compartir tu pantalla y que el alumno pueda estar inmersivo en el software. A ver y viendo Y haciendo. ajá, es claramente una ventaja a que si estás sentado en un aula presencial con 30 personas, viendo al frente, intentando ver una pizarra, cuando aquí lo estás viendo en tu propia pantalla, puedes irlo haciendo y además tienes acceso en apenas unas horas a la grabación completa de la sesión. A mí me encantó mucho, yo lo vi y me di cuenta cómo la profesora, la ingeniera, buenísima por cierto, me encantó mucho cómo es que ella iba programando las cosas que ahora dicen, es que ChatGPT y la inteligencia artificial programa. No, aquí estamos hablando de una programación. Sí, top. O sea, claro. jamás me imaginé, yo esto lo vi en los supersónicos tal vez, ¿verdad?
pero el cómo ella en tiempo real te está enseñando. Tú lo estás viendo en tu compu. En tiempo real lo estás haciendo tú en tu compu. Sí, es otro rollo. Y en tiempo real le puedes preguntar al profesor, mire, a mí no me salió, por ejemplo. Y le puedes compartir tu pantalla. Exacto. O sea, es que el modelo educativo es un modelo educativo para nosotros ejecutivos, que adultos, que realmente necesitamos no aprobar. El colegio, ¿cuántas veces no aprobamos sin aprender? Muchas veces. Nah. O sea, porque buscábamos aprobar. Yo fui el mejor en física y no me acuerdo nada. Hoy nosotros necesitamos aprender. ¿Y qué pasa con que yo estuve en esa clase, aprendí perfecto, pero al otro día necesito poner en práctica eso? ¿Qué hago? Entro, reproduzco el video y veo la clase 1000 veces si es que la necesito ver para poder reforzar el conocimiento. ¿Verdad? No, claro. Entonces, imaginen la experiencia que esto trae, y es justamente elegir la opción adecuada. Antes de despedirnos, por favor, atentos, @NBS Escuela de Negocios, atento, @NBS Escuela de Negocios. Les invitamos a seguirnos en todas las redes sociales para que estén atentos a cada uno de los programas que van saliendo mes con mes actualmente. Certificación internacional en la administración de proyectos, en dirección estratégica de ventas, y todos nuestros programas de maestría internacional y bachelor internacional están disponibles para que en este momento y a partir de este mes cambies tu vida profesional, lleves tu profesión al máximo nivel y hagas parte de la comunidad de cientos y de cientos de profesionales a lo largo y ancho de América Latina que ya hacen parte de la familia NBS. Así es, y no te pierdas la oportunidad de, si vas a tomar la decisión de estudiar, que estudies con personas no solo de nuestro país, sino que personas de muchos lados del mundo, de muchos países de América Latina, con los cuales se comparte cultura, experiencias y una educación diferente, conocimiento. Así es que es una muy buena oportunidad para que ese conocimiento que hoy quieres adquirir, ese conocimiento que tú necesitas, lo puedas adquirir en NBS. Recuerda una cosa, NBS es pasión por la excelencia y tú eres parte de ella. Excelente fin de semana. Gracias a todos y recuerde, próximo lunes regresa la doctora María Alejandra con El Mundo en Tacones. Feliz fin de semana.